Bueno, vamos a hablar del estrés por suelos salinos, de la materia de Fisiología de la Producción de la Universidad del Magdalena. Bueno, aquí tenemos la tabla de contenidos y vemos que primero es estrés por suelos salinos, factores de suelos salinos, fases del estrés, mecanismos de respuesta, procesos de tolerancia y resistencia y prácticas de manejo agronómico para evitar o superar ese estrés. Estrés por suelo salino. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que es un suelo salino y es un suelo cuyas cantidades de salinidad son muy altas. Esto se puede ver, por ejemplo, por condiciones naturales, como vivir en zonas costeras donde el agua del mar, que contiene sales, por medio del viento, pues lleva estas sales al territorio. También puede ser por infiltración de agua oceánica con agua de acuíferos, y lo que hace esa agua es llevar sales de aquí, del mar, hacia los acuíferos. Otro medio de salinización natural puede ser los desbordes de ríos que tienen sales disueltas. También puede causar salinización en la superficie. Y otro medio también importante que hay que tener en cuenta son los acuíferos, que por lo menos por medio de la capilaridad hace que las sales pues salgan a flote, y bueno, estas sales pues se acumulen en la superficie de la tierra. Bueno, vamos a leer la definición que tenemos acá y dice que los suelos afectados por salinidad tienen una concentración de sales más solubles que carbonato de calcio y yeso, afectando el crecimiento de las plantas, la asimilación de nutrientes y la actividad microbiana del suelo. O sea que las sales son mucho más solubles, y al ser mucho más solubles, sabemos que la planta absorbe los nutrientes por medio de un transporte que es el agua. Y bueno, a las sales ser más solubles, obviamente pues van a entrar mayor cantidad de sales a la planta, lo que va a hacer es que haya una reducción de los otros elementos. Bueno, tipos de suelos afectados por la salinidad. Aquí vemos la propiedad del suelo, por ejemplo, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio intercambiable, pH, la relación de absorción de sodio. Bueno, para saber si un suelo es salino, tenemos que ver primero pues, la conductividad eléctrica. Y nos dice que la conductividad eléctrica tiene que ser mayor a 4, ya que como sabemos las sales pues, son mayores conductoras eléctricas. Y si queremos saber si es sódico, por ejemplo, podemos dirigirnos a la parte de porcentaje de sodio intercambiable y vemos que tiene que ser mayor a 15 en comparación al salino, que tiene que ser menor a 15. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Factores de salinidad. Bueno, aquí vemos 4 factores. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el primer factor, que es el parental. Por ejemplo, suelos con buena porosidad hacen bueno, que las sales pues tengan un mejor lavado, que bueno, que sean suelos mejores para mitigar o contrarrestar la salinidad, en comparación a suelos que tienen poca porosidad, que lo que hace es una acumulación de estas sales y no hace un lavado en ellas. Por ejemplo, suelos arcillosos con poca estructura. También tenemos el riego. Un riego es un factor muy importante porque pues la fuente hídrica tiene que ser una buena fuente hídrica, y esta va ligada a un buen sistema de drenaje, que lo que hace es que haya mayor lavado de estas sales acumuladas y por ejemplo lleguen a lavar mejor las raíces, las sales que están cerca de las raíces de la planta. La fertilización pues también es un tema importante a mirar, ya que, por ejemplo, niveles de fertilizantes más a los óptimos pueden causar salinización en el suelo, ya que, por ejemplo, la planta pues toma el fertilizante, toma los nutrientes requeridos, y si hay una sobredosis, lo que va a hacer la planta es que no va a tomar más nutrientes y estos van a quedar en el suelo causando salinidad. En otros casos puede causar por medio de lluvias, puede causar una infiltración, lo que causa que los acuíferos se contaminen, y vemos que el nivel freático, un nivel freático contaminado, un nivel freático poco, o sea, en suelos planos y poco profundos, vemos que el nivel freático aumenta por capilaridad, y lo que causa es que lleva sales disueltas de ahí hacia la superficie. Bueno, aquí vemos un ejemplo de suelos saludables y suelos salinos. Vemos, por ejemplo, los suelos salinos
sales acumuladas, mala estructura, es un desequilibrio nutricional y poco lavado. Y en suelos saludables vemos buena agua disponible, vemos una buena estructura y un equilibrio nutricional. Por ejemplo, en suelos saludables vemos una porosidad que nos ayuda a que pues haya una mayor aireación en el suelo, una porosidad, en fin. Estas son como imágenes comparativas de un suelo salino y un suelo saludable. Bueno, vamos a ver ahora las fases del estrés de suelo salino. Y vemos la fase inicial o la disminución de la tasa fotosintética. Inicialmente, pues esta disminución de crecimiento en una planta se ve por la osmosis, y la osmosis pues es aquella actividad que tiene la planta de llevar el agua a través de ella por toda la planta, y esta entra en contacto con las sales que están fuera de las raíces. O sea que estas sales se van a distribuir por toda la planta y, por ejemplo, va a llegar al tema hasta llegar a un punto hasta ser tóxicas. Las sales se acumulan en las hojas y, por ejemplo, si no hay absorción de agua, lo que va a haber es un estrés, y si hay un estrés hay un cierre estomático, y por ejemplo si hay un cierre estomático no se puede absorber dióxido de carbono atmosférico, no hay fotosíntesis y por lo tanto no hay fotoasimilados para que la planta pueda crecer de una mejor manera. Vemos también la fase de absorción de nutrientes es limitada. Como he dicho anteriormente, pues al ser más solubles, pues obviamente entran de mejor manera a la planta, y eso hace que se desplacen otros nutrientes o que otros nutrientes no puedan absorber de manera adecuada. Por ejemplo, en una deficiencia de potasio, por ejemplo en cannabis, y vamos a ver ahorita más adelante porque el potasio es importante. Bueno, aquí vemos la fase de toxicidad por iones específicos. Sabemos que la toxicidad por iones específicos sea, por ejemplo, cuando sea más que todo en las hojas viejas. ¿Por qué en las hojas viejas y no en las hojas nuevas? Porque las hojas nuevas tienen la capacidad de seguir creciendo, y mientras van creciendo, van distribuyendo, por decirlo de alguna manera, van disolviendo las sales acumuladas. En cambio, las hojas viejas no. Las hojas viejas se llenan de sales acumuladas y por ende pues no va a haber una disolución de las mismas. En este proceso lo que se da, por ejemplo, es que las sales entran a la célula, y estas van a entrar directamente a la vacuola. Cuando las sales son superiores a la capacidad de la vacuola, lo que va a hacer es que las sales van a entrar al citoplasma. Y al momento de entrar al citoplasma, lo que va a hacer es inhibir los procesos metabólicos de la célula. Por lo tanto, no va a haber respiración celular, no va a haber síntesis de proteínas y tampoco va a haber fotosíntesis, lo que puede provocar a que la planta pues perezca. También las sales, los iones de sal, de sodio, se pueden esparcir a través se pueden colocar a través de la membrana de la célula, de la pared celular, y provocando pues que se deshidrate. Bueno, fase de deficiencia crónica o muerte. Cuando vemos la fase, aquí vemos un ejemplo de una planta tolerante y una susceptible, y vemos que, por ejemplo, en el caso del potasio, cuando el potasio está en deficiencia, lo que causa un amarillamiento. Pero si esta deficiencia se prolonga mucho tiempo, lo que va a hacer es que la planta pues perezca, la planta muera. Así como el potasio, así como la sal, los iones de sodio, tienen la función de inhibir la actividad enzimática, el potasio tiene la función de activar las enzimas. Por lo tanto, si no hay potasio, no hay actividad enzimática. Entonces, por eso he dicho que anteriormente que el potasio es fundamental para que la planta pues, pueda hacer todos sus procesos metabólicos correctamente. Bueno, aquí vemos los mecanismos empleados para evadir la salinidad. Vemos mecanismos bioquímicos, por ejemplo, el ajuste osmótico es un ajuste que se hace para plantas que, por ejemplo, están en territorios o en zonas donde hay bastante salinidad y poco recurso hídrico. El ajuste osmótico básicamente es que coge el potencial osmótico de la planta, de la parte interna, y lo reduce, y el de la parte externa lo aumenta. ¿Con qué fin hace esto? Por ejemplo, con el fin de la parte interna, si reduce el potencial osmótico,
lo que hace es que no se pierda tanta agua, la planta no pierda tanta agua. Y si aumenta el potencial osmótico fuera de la planta, lo que hace es que la planta pues absorba más agua. La desintoxicación de ROS por medio de proteínas y la activación de canales iónicos, que esto se hace por proteínas específicas que hacen como una especie de túneles hacia la célula, hacia la célula, y lo que hace es llevar iones que les de interés, como por ejemplo el potasio. Aquí vemos un ejemplo de déficit hídrico y vemos que la planta de la derecha pues tiene una vacuola más pequeña con respecto a la planta de la izquierda. Vemos, por ejemplo, podemos decir que hay iones eh, de sales dispersos en el citoplasma, por lo tanto, pues va a inhibir la capacidad de enzimática de la misma, por lo mismo se va a ver reflejada una planta pues que está prácticamente muerta, al contrario de la otra. Bueno, también tienen mecanismos para solventar la salinidad, por decirlo de alguna manera. Como podemos ver, plantas halófitas. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí que vemos el ajuste osmótico, la exclusión de iones a nivel radical. Por ejemplo, las raíces tienen, por ejemplo, barreras exodérmicas que impiden que la sal entre a ellas. Impiden que la sal entre, pero sí hacen que entren otros nutrientes importantes. Retención de los iones en las vacuolas, por ejemplo, iones que es de interés, y la pérdida de sales a través de la caída de las hojas y los frutos. Sabemos que las hojas viejas pues tienden a tener mayor acumulación de sales y cuando pues tienden a estar ya muy llenas, o sea, muy, se van cortando, se van quitando, ellas mismas las van desechando. Igualmente para los frutos, que sabemos que son órganos vertederos. Mecanismos empleados para ver la salinidad fisiológicos. Vemos el retraso de la germinación o maduración. Pues las plantas retrasan su germinación hasta que haya un nivel óptimo. Por ejemplo, pueden esperar hasta una buena precipitación para así hacer este proceso. El acortamiento de la estación de crecimiento, también engrosamiento de la cutícula y selectividad de iones específicos, como he dicho anteriormente, para que esta pues tenga una mayor eficiencia. Vamos a ver los morfológicos, que vemos el disminución del tamaño foliar, esto para disminuir la respiración, la suculencia en los tallos y hojas, que esto ayuda a acumular y dispersar las sales, y también ayuda a que haya un efecto osmótico equilibrado entre la planta y el suelo. Vemos los tricomas, que es por donde sale la sal, las glándulas excretoras de sales, como el hiatodo, como podemos ver en la imagen, y bueno, esta es una planta halófita, especialmente para suelos salinos. Bueno, mecanismos empleados para tolerar la salinidad. Como he dicho anteriormente, pues todos estos mecanismos se van reflejados en las plantas halófitas. Hay dos tipos de plantas, halófitas y glicófitas. Las plantas halófitas son aquellas que resisten la salinidad del suelo. Por ejemplo, aquí vemos un mangle que tiene las raíces por encima, pues superficiales, tiene las raíces pues el tallo muy alto, por decirlo de alguna manera, y eso le ayuda pues a que haya mayor oxigenación de las mismas. Vamos a leer esta pequeña definición que aquí vemos. Procesos de tolerancia. Se define la tolerancia a la salinidad como la capacidad que tiene el cultivo para soportar la salinidad del suelo sin experimentar efectos perjudiciales en su desarrollo y producción. Bueno, más que todos los mecanismos que vimos anteriormente, las plantas tienen una bomba de protones en la membrana, que básicamente lo que hace esta bomba de protones es eh, liberar o extraer iones de sodio que no le interesan tener y atraer iones de potasio que le interesa tener en la célula, para que así pues se active pues perdón la redundancia, la actividad enzimática de la misma y por lo tanto haya respiración celular, fotosíntesis, síntesis de proteínas, fotosimilados y que la planta pues pueda crecer de manera continua. Bueno, prácticas de manejo agronómico para evitar el estrés. Como había dicho anteriormente, un buen drenaje, una buena fuente hídrica son importantes para el lavado de sales acumuladas en la planta. En la planta no, en el cultivo, en el terreno en el que estemos.
Unos buenos patrones tolerantes y una mejora genética también son factores importantísimos, como en el caso del arroz y la caña, que se han llevado estudios acerca de esto. Y lo que hacen es coger patrones tolerantes a la salinidad, básicamente son patrones vegetativos, bueno. Y también tenemos una materia orgánica antes de plantar. ¿Para qué ayuda la materia orgánica? La materia orgánica ayuda a que, por ejemplo, haya mayor retención de humedad. Si hay mayor retención de humedad, va a haber una mayor disolución de las sales que se encuentran pues, en el terreno. También ayuda a que haya una buena estructura en el suelo, y también pues, los microorganismos también desempeñan un factor fundamental en descomponer pues, estos iones que no nos interesan, estas sales disueltas. Bueno, eso fue todo, muchas gracias y nada, gracias.